El día de hoy podrán ver que estoy muy ad hoc al tema. Es diciembre, fecha de nostalgia, de alegría, cenas, posadas, decoraciones, regalos de lujo. Sin embargo, ¿sabemos realmente el significado de lo que es la Navidad y lo que representa? ¿Sabemos por qué es la Navidad? En este episodio abordaremos este tema. ¿Qué es la Navidad? Bienvenidos a un episodio más de Humanos y Preguntones. Mi nombre es Gerardo Castellanos y el día de hoy vamos a tocar un tema bastante ad hoc al mes, que es la Navidad. Si tú le preguntas a un cristiano, a un católico o a algún creyente de Jesucristo, te dirán precisamente que es el nacimiento de Jesús, que es el Salvador y Redentor de todo el mundo. Si tú le preguntas a otras personas que no son creyentes, pero sí celebran la Navidad, te dirán que es una celebración para estar con los suyos e inclusive para poder reflexionar. Si tú le preguntas a personas con un perfil más consumista, pues te dirán que es una celebración para poder vestir las mejores galas y poder también decorar con grandes lujos sus hogares o algunas áreas donde se encuentran, ya sea laborando o estando. Pero realmente nosotros sabemos lo que significa la Navidad, o sea, realmente sabemos todo lo que comprende, todo lo que conlleva la celebración. En este episodio precisamente abordaremos este tema y eh, realmente hay un gran panorama de historia dentro de esta celebración. Entonces vamos a explorar la historia porque es importantísimo, porque a través de la historia nosotros vamos a poder conocer realmente por qué se estableció el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesucristo y qué significado tienen las decoraciones y ciertos ritos y acciones, actos o actividades que hacemos durante la Navidad, durante la víspera de Navidad y los días previos a la Navidad. Primeramente quisiera decir que pareciera ser que en estas celebraciones el ser humano se permite ser eso, ser humano. Vemos que durante todo el año siempre tratamos de mostrar lo peor de nosotros, como la parte malvada, la parte menos cordial, menos gentil, menos generosa que tenemos como seres humanos. Y precisamente solamente en un lapso de 2 semanas o de unos cuantos días, uno a veces se permite ser por el espíritu navideño, ser generoso, ser amable con los demás, olvidar viejas rencillas a pesar de que después de la Navidad vuelva todo al mismo estado. No hay como un compromiso de ser mejor. Y justamente ese es el famoso llamado espíritu navideño. Sin embargo, la Navidad implica muchísimo más que eso en cuanto a significado, porque se combina el significado espiritual con el significado también, pudiera decirlo, político y el significado social que en sus tiempos marcó un antes y un después. Así que ahora vamos a la parte de la historia, que es la que nos va a dar precisamente la base y en sí la estructura de lo que significa la Navidad. Justamente la Navidad se celebra el 25 de diciembre. Sin embargo, si nos vamos a la Biblia, al Nuevo Testamento, en ningún momento se establece una fecha. Sin embargo, se dejan pistas de cómo era el clima durante esa época en la que nació Jesucristo. Es aquí donde entran diferentes corrientes o diferentes teorías sobre el día exacto de la Navidad. Sin embargo, eso lo veremos un poco más adelante. Respecto a la Biblia, Jesús había nacido para la salvación de la humanidad. En su vida pública anunció la buena nueva a los judíos. Algunos creyeron en que era el Mesías y otros creyeron que era el profeta de sus tiempos.
Respecto a los gentiles o paganos, que eran personas no judías, en algunas sociedades tenían a sus dioses y creencias, y Jesús mencionó que no actuaran como ellos, ni mucho menos creyeran en sus ídolos. Cuando Jesús mandó a los apóstoles a anunciar la buena nueva al resto del mundo, muchos gentiles se convirtieron. Primeramente, se siguieron centrando en los judíos, pero al ver la negativa de aceptar a Jesús como el Mesías y el Salvador, su camino los llevó a los gentiles. Es decir, o se podría decir que a todos nosotros. Esto nos lleva a la época del emperador Constantino, quien notó que en diciembre había muchas celebraciones. Romanos, nórdicos, persas celebraban diferentes cosas que tenían relación con el solsticio de invierno. Constantino, al notar que había similitudes entre las celebraciones, decreta que el 25 de diciembre sea la Navidad, es decir, el nacimiento de Jesús, la natividad del Señor o el nacimiento. El término Navidad proviene del latín nativitas, que significa nacimiento. Esta fecha también tenía como objetivo convertir a los gentiles o paganos a la religión. Al poner la festividad cerca de las demás celebraciones paganas, haría que se sintieran más identificados y relacionados con el mismo festejo con miras a la conversión. Desde la justificación cristiana, Constantino marca esa fecha para simbolizar el papel de Cristo como luz del mundo. También podemos ver el punto de vista político, porque al tener súbditos que tuvieran la misma ideología y la misma creencia espiritual, era más fácil el poder administrar mejor su imperio. Desde el punto de vista político y social, fue una buena estrategia, y desde el punto de vista religioso, como podemos ver, también la Iglesia reconoció que era una festividad que estaba bien celebrarla en esas fechas y que además podían convertir pues a los gentiles. Es por eso que se escucha decir que la Navidad tiene origen en celebraciones paganas, ya que las festividades paganas como las saturnales del dios Saturno y del sol Invictus no solo se celebraban en esas fechas, sino también tenían similitudes en cuanto al significado de la Navidad. Ahora explicaré un poco más esa parte. Los antecesores de Constantino adoraban a Sol Invicto, e inclusive llegó a ser un dios importante. Constantino, en el año 312 después de Cristo, decretó el día del sol el día domingo, día de descanso para la población, y en diciembre lo que celebraba era el renacimiento del sol, tras el solsticio de invierno, y la celebración era conocida como Nativitas Solis Invicti, es decir, nace la luz del mundo, que es Cristo, en diciembre, al igual que el dios de los romanos en esa época. Y al tener un significado muy idéntico, los romanos aceptarían las creencias cristianas conforme pasaran los años. Como mencionaba también, las fiestas saturnales que se enfocaban en celebrar al dios Saturno, se celebraban en diciembre igualmente. Él era una de las deidades principales también del Imperio Romano y era el dios de la agricultura y del tiempo. Entonces celebraban el término del año y el nacimiento del otro. Es importante mencionar también que ellos estaban regidos por el calendario juliano y no por el gregoriano, que es el que nos rige actualmente. La fiesta del dios Saturno comenzaba el día 17 de diciembre y se extendía por aproximadamente 7 días. En esos días, pues tanto amos como esclavos celebraban en el mismo espacio. Los amos se vestían de esclavos y los esclavos se vestían de amos. Los hombres se vestían de mujeres y las mujeres se vestían de hombres. Había mucho alcohol, mucha comida, mucho exceso. Entonces, hay similitud, como pueden ver, con las festividades que tenemos actualmente con las posadas. No todas las posadas son así de excesos, pero sí llega a haber mucho alcohol, mucha comida, mucha fiesta, y precisamente tienen las similitudes también con las decoraciones. Ellos decoraban con guirnaldas, con vegetación, daban regalos. Al final de la época del Imperio Romano, la Navidad ya era una celebración con la unificación de las anteriores celebraciones mencionadas, el cual
fue un proceso gradual. A todo esto hay que decir que algunos historiadores consideran que el nacimiento real de Jesús fue entre marzo y principios de abril, fechas en donde se conmemora precisamente la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Los historiadores mencionan que no pudo haber nacido en el mes de diciembre, puesto que en esa época, justamente en Belén, en Jerusalén, hacía mucho frío en esas épocas y era imposible que los pastores pudieran salir con sus ovejas precisamente a caminar. Entonces ellos mencionan, teorizan que el nacimiento es precisamente en los meses de marzo y abril, porque es un clima mucho más templado, mucho más cálido, precisamente ideal para que pudieran salir con sus rebaños a pastar. La controversia está en la fecha del nacimiento. Precisamente lo que no quería Jesucristo era que se combinaran o se celebraran fiestas paganas. Al final de cuentas, desde muchos puntos de vista humano, como social, político, espiritual, religioso, pues se veía como una muy buena estrategia. Unificó a las personas, unificó más el reino en una sola religión, dejaron atrás a los ídolos, dejaron de celebrar pues fiestas paganas, pero al final de cuentas fue una amalgama. Es decir, se juntaron todas las creencias en una sola, o las celebraciones en una sola, y lo que provocó fue que se cambiaran los significados a lo que realmente celebraban aquellas personas, ¿no? Es decir, el solsticio de invierno, el nacimiento de un nuevo año y también el final de la agricultura. Y no conforme con eso, también adoptamos, o bueno, sí, se adoptó pues las decoraciones, los regalos, las posadas. Obviamente se adaptaron de acuerdo a los tiempos, pero al final de cuentas todas tienen una base de creencias de antiguos dioses, ¿no? Resulta también interesante porque también la iglesia lo vio con buenos ojos, como les había mencionado, para poder establecer un nuevo paradigma y también un nuevo grupo de creyentes. Ahora, la decoración navideña tiene un significado. Todo lo que ponemos, inclusive el árbol, tiene un significado bastante curioso que les voy a explicar a continuación. Las esferas representan la abundancia y los buenos deseos. Anteriormente simbolizaban los frutos del árbol del paraíso. La estrella que se coloca en la parte alta del árbol representa la estrella de Belén. Las luces simbolizan la luz de Cristo. Antes eran las velas las que tomaban esa representación. Las guirnaldas significan la unión familiar. Las campanas anuncian la llegada de la Navidad. Los bastones de caramelo pueden ser tomados en cuenta como el cayado del pastor, que simbolizan el cuidado y la guía. Mientras tanto, los regalos representan precisamente los presentes que les dieron los Reyes Magos a Jesús el día de su nacimiento. Respecto al árbol de Navidad, que es la parte primordial de las decoraciones, se empezó a ampliar desde el siglo VIII. Se dice que San Bonifacio inició con la tradición como misionero a la región de Hessen en Alemania. Fue enviado a un pueblo que no reconocía el cristianismo como religión y que ofrecía sacrificios humanos a un árbol de roble, que creían que era su Dios. Muchas versiones dicen que el misionero lo cortó y otros que el viento lo derribó al estar ese santo ahí. La comunidad se sorprendió de que no recibiera castigo por parte de su Dios y se dice que la predicación de la palabra de Dios avanzó con rapidez en aquel lugar. Y les dijo que el abeto sería su nuevo símbolo sagrado para llevarlo a sus hogares. El uso del árbol se extendió por todos los rincones del mundo
Y pues bueno, es algo que actualmente ponemos todas las navidades. A todos los elementos les hace falta el componente principal de la Navidad actual, que es Santa Claus. Y como tal, existió o no existió, pues la realidad es que no existió, pero sí existió San Nicolás, que fue un obispo que vivió en el siglo IV en lo que actualmente es Turquía. El obispo venía de una familia adinerada, por lo que usó su riqueza para ayudar a niños y personas en situación de calle. Conforme pasaron los años, también fueron tomando otros elementos como del folclore holandés. La figura de San Nicolás estuvo envuelta en la caridad y se dice que un acto en específico fue lo que lo hizo la figura central de la caridad y de dar a los demás. A continuación les voy a leer el fragmento de una historia que precisamente narra el acto específico que hizo San Nicolás para que fuera considerado pues como aquel hombre generoso y que daba regalos a los niños. De hecho, San Nicolás tuvo supuestamente muchas historias de caridad, de ayuda y de servicio hacia otros, pero una en concreto tiene mucha referencia justamente a las películas que vemos actualmente y tiene mucho que ver todo el simbolismo, sobre todo de un elemento en específico que voy a mencionar a continuación. Según la historia, este hombre salvó una vez a 3 niñas de ser enviadas a la prostitución por su padre, un comerciante en quiebra que estaba desesperado porque no tenía dinero para mantenerlas ni para la dote de boda de cada una de ellas. Fue entonces que Nicolás decidió salvarlas y arrojó 3 bolsas de monedas de oro por la chimenea. La bolsa cayó sobre las medias de las niñas que habían sido colocadas en la chimenea para que se secaran. Así que ahí tenemos el significado del por qué Santa Claus baja por la chimenea y el por qué están precisamente los calcetines colgados en esa zona. También les había mencionado anteriormente que la figura de Santa Claus estaba basado en el folclore holandés. Entonces ellos tenían su propia representación de San Nicolás llamado Sinterklaas y lo llevaron cuando colonizaron también Estados Unidos. Justamente en Nueva Ámsterdam, que hoy es Nueva York, ahí fue donde precisamente con la combinación de cuentos nórdicos se crea de manera definitiva la figura de Santa Claus. Pero no fue hasta 1931 cuando Coca-Cola hizo una estrategia publicitaria para poder hacer que justamente Santa Claus pudiera estar disfrutando una de sus bebidas. El dibujante se basó en un poema de 1823 llamado A Visit from Saint Nicholas, que justamente trataba de cómo alguien robusto, alegre y con colores brillantes visitaba las casas. Obviamente no especificaba que fuera de color rojo, pero el ilustrador Hans Sundblom se hizo cargo de darle precisamente ese color. El Santa Claus se convirtió en un icono que cambió la forma en la que las tradiciones y costumbres de Navidad eran vistas. De pronto, el personaje principal era Santa Claus, quien lleva los regalos a los niños, en donde las decoraciones, el lujo y los regalos hacen que el significado pues se pierda y cambie, volviéndose una celebración sin un significado profundo. La Navidad nos acerca y nos hace pensar en el otro en automático, porque así es como se está programado durante estas fechas. Sí, hay ocasiones en las que nos dejamos llevar más por lo materialista y los regalos, pero también es, como les mencionaba, la única fecha en la que pareciera ser que nos permitimos ser buenos con el otro, ¿no? Con el vecino, con los mismos familiares, con las personas que nos rodean o con los que convivimos diario. Y creo que también se ha perdido mucho ese significado espiritual que se tenía, ¿no? Independientemente de las fiestas que se organizaban durante las épocas del Imperio Romano, también ellos tenían un significado un poco más orientado a lo espiritual.
Creo que tenían una visión de la celebración como algo muy espiritual y en la cual también nosotros nos hemos tratado de desviar basándonos en cosas mucho más simples, mucho más materialistas, ¿no? Que obviamente las decoraciones de las casas se ven muy bonitas, se ven muy bien, los árboles gigantescos que luego uno puede ver, toda esa esencia, pues sí, es muy bonita, ¿no? Sin embargo, también debemos ver que la Navidad es creo que debería de llamarlo un estilo de vida. Si lo ponemos en el contexto de ayudar a otros. Si no lo quieres ver de una forma espiritual o de una forma materialista, bueno, vámonos a lo real, ¿no? A lo que podemos nosotros ver y observar durante todos los días del año. Podemos observar las necesidades de otros, inclusive de nuestros propios familiares, de amigos, ¿no? Podemos ver también que tienen necesidades o que necesitan apoyo, necesitan palabras de aliento, necesitan algún favor, algún apoyo y muchas veces nuestro egoísmo o el no tengo el tiempo o el no es el momento son pautas que hacen que el otro se sienta hasta cierto punto desamparado. En efecto, creo que la Navidad es un modo, un estilo de vida que nosotros podemos adoptar de la ayuda al otro. Creo que es bastante triste ver cómo durante 2 días todo es paz y amor y llega el 26 y la guerra, el conflicto sigue. Precisamente voy a cerrar el podcast con una investigación, un reportaje, una nota de National Geographic que retrata precisamente este punto. Cómo en la Primera Guerra Mundial las armas fueron sustituidas por paz y amor. La verdad es una historia que pone mucho a reflexionar porque realmente estos soldados no querían continuar con la guerra, no querían seguir luchando, sin embargo sabían que tenían que hacerlo por patriotismo, por un deber ser, por un compromiso con la nación. Pero realmente es desgarrador ver cómo justamente el punto que toco es eso. Simplemente son 2 días en los que, sí, yo voy y ayudo a otros, pero los otros 363 días del año puedo ser una persona indiferente con el otro. Justamente el punto del renacimiento, del nacer, es eso. Para nosotros los católicos, porque yo soy creyente, me considero católico, aunque no sigo muchas reglas de la iglesia y no es que me sepa todas las oraciones ni toda la Biblia, pero sí me considero creyente porque, pues sí, o sea, sí me gusta mucho el poder leer la Biblia y conocer la palabra de Dios y el poder compartirla también. Justamente esta fecha es lo que simboliza eso. Cuando los padres dan su homilía precisamente en estas fechas, ellos mencionan precisamente que la Navidad es como Jesús nace en nuestros corazones o en nuestra alma. ¿Y qué significa eso? Podrán preguntarse, ¿no? Pues significa precisamente el poder amar al prójimo, amarte a ti mismo, amar a Dios claramente, y el poder hacer las cosas correctas no por un bien propio, sino por el bien común, el bien de los demás, ¿no? Obviamente significa mucho el que para alguien creyente en Dios, en Jesús, pues el mismo Jesús nazca en uno mismo porque lo convierte, lo cambia, lo transforma en la mejor versión de sí mismo. Entonces en este punto es donde nosotros debemos de ver que la Navidad es precisamente un renacimiento, un renacer. Ya sé que tenemos después de la Navidad
6 días después, el año nuevo y las uvas y los compromisos que tenemos a uno mismo, pero pónganse a pensar en que nosotros, y me incluyo, nos ponemos a trazar compromisos propios. Sé que muchos dirán, bueno, si no pudimos o no podemos cumplir nuestros propios compromisos, ¿cómo esperas que podamos ayudar a los demás? Se empiezan por acciones pequeñas. Yo no estoy diciendo que empieces a hacer una labor enorme, pero sí un paso a la vez. Es decir, si ves a un perro de la calle que necesita comida, cómprale algo, un alimento o algo. Si ves a alguien realmente necesitado en la calle, apóyalo. Si no le quieres dar dinero, y yo sé que muchas veces, y pues hemos visto experiencias donde precisamente los más necesitados, pues lo único que quieren es dinero, pero ya no queda en uno, ¿saben? Lo que tú das es suficiente y realmente te va a hacer sentir diferente, te va a hacer sentir mucho mejor. Si la otra persona lo recibe de una forma descortés o dice no quiero esto, bueno, eso ya no depende de ti. Y no podemos salir con el pretexto de que, bueno, entonces ya no vuelvo a ayudar a nadie, porque realmente hay personas allá afuera que van a agradecer un pedazo de pan. Entonces es claro que el significado, como todo lo que engloba la Navidad, si no eres creyente, entonces transforma ese significado a algo que sea para los demás. Es decir, ayudar a los demás. Sé que a veces uno tiene que empezar con uno mismo, es verdad, pero con pequeñas acciones podemos hacer grandes cambios en las mentes de los demás. Así como las cosas malas cambian, también las cosas buenas cambian y aparte transforman. Entonces es importante tomar en cuenta la ayuda a los demás. No podemos estar ya indiferentes a los problemas porque nos afecten o no, al final se trata de ver unos por otros. Justamente ese es el problema de la humanidad del día de hoy. Nadie ve uno por el otro. Todo se centra en el yo. Y está bien el amor propio y está bien preocuparse por uno, cuidarse, pero también está bien y es correcto ver y cuidar por el otro. Ok, si dices tú, bueno, allá afuera no me siento con esa identidad de ayudar a los demás, bueno, debes de querer a alguien mucho y tenderle la mano. Muchas veces decimos que queremos a las personas, a ciertas personas, ya sean nuestros padres, hermanas, amigos, parejas, animales, y cuando realmente necesitan de nosotros no estamos. Entonces, empecemos por lo interno y verán que la transformación será un hecho, ¿no? De forma directa o indirecta, un pequeño Jesús nacerá en ustedes, porque al final de cuentas el significado de la Navidad es el nacimiento de Jesús, la luz del mundo, y que nace en nosotros precisamente para ayudar y amar al prójimo, y sobre todas las cosas amar a Dios y a uno mismo. Al final es el punto del amor. Ese es el punto de la Navidad. Sé que las controversias respecto a la iglesia pueden llegar a distanciarnos de Dios, pero aquí quiero tocar también el tema de que la iglesia es administrada por los hombres, sin embargo Dios es Dios. Y creo que si tú haces acciones buenas durante todo el año, ya habrás hecho más inclusive que los que creemos en Dios. Muchas veces nosotros mismos actuamos de forma egoísta como creyentes y no somos capaces de ser objetivos y de ver las cosas, las realidades. Y precisamente son las acciones de amor las que nos hacen ser hijos de Dios.
Y hay muchas personas no creyentes que inclusive si tuvieran la fe ya serían hijos de Dios y ya tendrían la salvación garantizada. Pero en el caso de aquellas personas que no creen, realmente hacen cosas maravillosas por otros, los que las hacen, claro. Pueden ser acciones muy simples, claro, acciones muy grandes. Y lo hacen con el incentivo de crear un mundo mejor. Quizás ellos no crean absolutamente nada, que ellos sean súper ateos, pero tienen amor. Y ese es el punto de la Navidad, el amor, el nacimiento, el hacer las cosas por el bien de los demás. La Navidad la puedes celebrar de la forma más sencilla. Realmente, si nos vamos a la Biblia, el nacimiento de Jesús fue lo más sencillo. Fue en un pesebre, en un lugar donde estaban las vacas. Fue en un pesebre, no fue en una casa, no fue en una posada. Pidieron posada y nadie les dio. Por eso también se hacen las posadas y los cánticos, pues la representación de cuando José y la Virgen María pues van para tratar de hospedarse en un lugar y nadie les da posada. Y justamente el niño nace en el área donde están los animalitos y donde lo ponen en un pesebre. Justamente la Navidad no se trata de los lujos ni de las decoraciones, y pues no pone absolutamente ninguna decoración, y no es que vaya a ser menos o más Navidad. Obviamente, como les decía, las decoraciones son hermosas, y si vas a Estados Unidos todo está repleto de luces y todo, porque bueno, su visión de la vida es consumir y acaparar todo. Y es yo creo que es un modo, un estilo de vida que ellos tienen. Y es precisamente las cosas que no debemos de copiar. Debemos de copiar el modo y el estilo de vida de la sencillez, de la humildad y también del poder amar y ayudar a los demás. Obviamente en los episodios que siguen estaremos tocando temas de esa índole, pero bueno, ya iremos avanzando poco a poco. Pero sí era importante mencionar como esta parte, porque no hay lugar para el lujo y las cenas elegantes cuando realmente eso no significa absolutamente nada. Justamente la Navidad la puedes pasar con tu mascota, con tu pareja, lo puedes pasar inclusive solo, pero saben una cosa, muchas veces estando solo es cuando más acompañado te sientes, porque puedes ponerte a recordar las personas que están contigo, las personas que ya no están presentes de cuerpo, y también como creyente, y si la pasas la Navidad solo, realmente no te sientes en lo absoluto solo. Es un momento de recordar, de vivir el nacimiento de Jesucristo. Y también algo importante es que no se necesitan cenas lujosas. Puedes cenar un sándwich, puedes estar en la calle, puedes estar en una banqueta, en una banca, en un parque, puedes estar con muchas personas, tú solo, con tu pareja, con tu hermano, hermana, amigo, amiga. Puedes estar en cualquier lugar, ¿sí? Y realmente sentir el espíritu de la Navidad, que es precisamente el nacimiento de la luz, el nacimiento de Jesucristo, el nacimiento de una persona nueva también, porque se supone que nos tenemos que renovar, ¿sí? Y puedes pasar la Navidad con 30 familiares, inclusive haciendo caridad o inclusive haciendo la guerra. Y justamente para terminar este episodio, les voy a leer precisamente este fragmento del artículo de National Geographic que retrata lo maravilloso y lo cruel que puede llegar a ser el ser humano, y de cómo inclusive en la guerra Dios puede manifestarse de formas muy interesantes y maravillosas, inclusive en la propia guerra.
el significado de el nacimiento de Jesús como tal marca precisamente un antes y un después en estos mismos soldados. Por un momento, este significado los hace estar unidos a la paz, a la hermandad, a la unidad, al amor hacia el prójimo y también hacia los demás seres vivos. ¿Sí? Así que no veamos la Navidad como un acto consumista ni como un acto de tener más que el otro, sino como un acto de fe, amor, de paz constante y si se puede paz perpetua hacia el prójimo. De nada te sirve estar peleado con el vecino o con el compañero de trabajo. Al final el único perjudicado eres tú. Entonces, a continuación les daré el fragmento. Yo soy Gerardo Castellanos y nos vemos en el próximo episodio. Feliz Navidad. La tregua surgió entre la tropa. Pese a los edictos anticonfraternización, dice el historiador Stanley Weintraub, en cuyo libro Silent Night cuenta la historia. Tras vocear promesas como tú no disparar, nosotros no disparar, algunos de los hasta entonces enemigos se deleitaron mutuamente cantando villancicos que sustituirían al silbido de las balas. Otros salieron de las trincheras para estrecharse la mano y fumarse un pitillo o cigarrillo juntos. Muchos acordaron que la tregua seguiría en vigor el día de Navidad para poder verse de nuevo y poder enterrar a sus muertos. Cada bando ayudó, al contrario, a cavar tumbas y celebrar ceremonias en memoria de los caídos. Incluso, en una de ellas, un capellán escocés hizo una lectura bilingüe de un salmo. Los soldados intercambiaron comida y regalos que les habían enviado desde sus casas y botones del uniforme para guardarlos de recuerdo e inclusive jugaron fútbol. Nadie quería seguir con la guerra, asegura Weintraub, pero los superiores sí, y amenazaron con castigar a quien desobedeciese. Con el año nuevo, ambos bandos reanudaron su actividad, dice el historiador. Pero en sus cartas y diarios, los soldados reflejaron el grato recuerdo de la tregua. «Qué maravilloso», escribió un combatiente alemán, «y qué extraño al mismo tiempo».